my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. To share with you what the United States knows about Iraq's weapons of mass destruction. Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. What I want is somebody that can lay up some plans to trap these guys and whip hell out of them, kill some of them. That's what I want to do. I'll try and bring something back that will meet that objective. Give up. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas and the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. So what I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question, does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. Hay que deshacerse de esa mayoría ignorante y entrometida. Controlarla, asegurarse de que hace lo correcto, todo por su propio bien. A propósito, si se les permite participar, cometerán errores de todo tipo. Pero nosotros, los hombres responsables, sabemos lo que sí hay que hacer, como meternos en la guerra de Vietnam o invadir Irak y desregular a los bancos para que todo se venga abajo. Tenemos todo bajo control. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. I believe very deeply in freedom of the press and the role of the press in a free society. And I have ever since I was a kid. You can't fulfill your function unless you're free. One of the great reporters of the 20th century, I.F. Stone, told journalism students never to forget that all governments lie. He could speak with authority, having spent 7 decades exposing deception and official lies by digging deep into government documents and transcripts. I tried to prove what I was saying from the horse's mouth, as it were, using the government's own documents, government reports and transcripts and press conferences and speeches, and analyzing them the way a historian would. Alcanzó su mayor fama e impacto cuando publicó un semanario llamado I.F. Stone Weekly. Todo el mundo conocía a I.C. Stone y se leía lo que escribía. I.F. Stone's Weekly is about this size. Bueno, el semanario de I.F. Stone era el clásico ejemplo de una organización periodística independiente que consiguió revelar la verdad. Y así han funcionado siempre los medios de comunicación alternativos, los cuales, en mi opinión, son el periodismo de verdad. Como un medio que desvela las conspiraciones, hipocresía y mentiras de los medios de comunicación comerciales. Stone era un poco como Totó. Su trabajo era el de descorrer la cortina. The great Oz has spoken. Oh, pay no attention to that man behind the curtain. Y ver qué había detrás de la cortina. Y lo que allí encontró, sí, era el todopoderoso Oz. Pero este no era más que un hombre asustado. No era nadie. Nadie del que tuviéramos que asustarnos. ¿Y por qué nos asustamos? En eso se basaba su semanario, el cual me sirvió de una gran fuente de inspiración.
surveillance of certain mosques, okay? I watched in Jersey City, New Jersey, where thousands and thousands of people were cheering as that building was coming down. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. You have no choice. Who would have thought that this circus would come to town? But, it may not be good for America, but it's damn good for CBS. That's all I got to say. The money's rolling in, and this is fun. I've never seen anything like this. And, this is going to be a very good year for us. It's a terrible thing to say, but bring it on, Donald. Go ahead. Keep going. Te hace preguntarte seriamente si los ejecutivos que dirigen los grupos de comunicación tienen, en realidad, la misma ética y moral de aquellos que dirigen la industria del petróleo y del gas, las compañías farmacéuticas o la industria tabacalera. Es un misterio sin resolver. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Wanna buy our copies for our mothers? Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? Estamos en Nuevo Hampshire, que es la capital deprimida de Estados Unidos, donde la industria manufacturera ha desaparecido. Y no nos paramos a examinar ese problema. No hablamos con la gente, porque no hay tiempo. Solo hay tiempo para ver el discurso, para preguntar a la audiencia qué han pensado del discurso y luego seguir a otra cosa. Podría estar todo rodado perfectamente en un estudio de Los Ángeles, en el que solo cambia la audiencia y ya está. Well, Donald Trump, of course, remains the strong frontrunner up here to win the Republican primary in New Hampshire tomorrow. It snows in New Hampshire. People know how to get cars. They used to put chains on. Now they got good tires. Why should they trudge through the snow for Donald Trump? Well, my whole concept and my whole theme, frankly, behind it is Make America Great Again. Make America Great Again. We're going to make America great again. We're going to make America great again. Build a wall. Build a wall. Creo sinceramente que ha cambiado por completo lo que les preocupaba a estos votantes. Hay muchos elementos sutiles que la gente en este tipo de audiencias no percibe. Y él sabe perfectamente que puede pasar por completo de muchos de esos problemas y nadie se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que te gusta de Trump? Que va a ser dueño de sus actos. Eso es lo que está demostrando. Se ve en cómo dirige a los medios de comunicación. No paga nada y los tiene a todos cubriéndolo. ¿Así que crees que eso es parte de su encanto? ¿Que esté manipulándonos a todos? Fíjate en la cantidad de medios de comunicación que hay, casi más que personas. Y no le está costando ni un centavo. Ni un centavo. Así es. We had a lot of fun. We got very high grades on that. Even people that hate me gave me good marks. Isn't that amazing? Se pasa los siguientes 20 minutos hablando de cómo va a obligar a pagar impuestos a cualquier país que importe a los Estados Unidos. Y bueno, sí, Ford va a reubicar una fábrica y él, Donald Trump, como presidente, no puede permitirlo. La idea de darle al gobierno tanto poder sobre un negocio corporativo no parece preocupar a esta audiencia en absoluto. Lo cual, si lo piensas, es raro. Todos estos años de campaña, ¿cuál era el mensaje del partido? Solía ser que las empresas libres son la solución, que el mercado está mejorando por sí solo, que somos los mejores del mundo. Pues bueno, eso ya no es lo que dice. La gente ya no cree en esas ideas. Ahora necesitan un hombre fuerte que asegure que nos van a pagar a todos. I'll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places. I'll bring back our jobs and I'll bring back our money.
Las duras palabras de Matt Taibbi sobre Donald Trump son parecidas a lo que escribió I.F. Stone sobre el senador demagogo Joe McCarthy y presidentes como Ike Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson o Richard Nixon. Matt es una mezcla entre I.F. Stone y Hunter Thompson, el primer periodista gonzo, el cual se ensañó de una forma muy visceral contra los poderes que mandaban a principios de los 70. Y de la misma forma en la que los argumentos de ICE desaparecieron cuando los medios principales le dieron a Joe McCarthy un megáfono, la voz independiente de Taibbi no puede competir contra los mercados televisivos que durante meses le han dado a Trump una plataforma incondicional y un megáfono enorme. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Nos pasamos un año más o menos investigando esta historia y encontramos pruebas de que había cadáveres humanos enterrados de una forma ilícita. Si fueran 200 ingleses a los que hubieran enterrado de forma ilícita en los Estados Unidos, seguro que todo el mundo se habría enterado. Pero como la gran mayoría eran mexicanos, apenas se produjo ningún escándalo ni los medios nacionales le prestaron atención. Encontramos fosas comunes en Estados Unidos. Gente tirada en esas fosas comunes. Ninguna persona estaba identificada ni documentada y no los habían tratado bien. Algunos estaban enterrados en bolsas de basura. La cobertura de los medios de comunicación nacionales en lo que concierne a las muertes de los inmigrantes en Falfurrias, Texas, ha sido inexistente. La mayoría de los ejecutivos de los medios de comunicación, los que deciden lo que sale en televisión, suele ser gente bastante mal informada en lo que respecta a las noticias. Sus decisiones están basadas en si entretienen o no. ¿Hay gente guapa? ¿Hablan inglés? Eso es lo que me preguntan cuando les presento una historia. No quieren ver una pila de cadáveres exhumados de un cementerio y exigir responsabilidades a los cuerpos policiales. No es algo que guste a la gente. Y hablo de todos los medios principales. Las cadenas más importantes, como la ABC, NBC, CBS o PBS, nos toman por tontos. Simplifican las noticias. Nos dan informaciones incorrectas, nos engañan y nos dan noticias que son falsas. Recuerdo haberles presentado una historia a 60 minutos, una que había hecho el año anterior y que trataba sobre la frontera, sobre los emigrantes, historias que apenas ven la luz. Y me dijeron, pero bueno, John, si ya publicamos una historia tuya sobre la frontera. Y eso fue hace un año, solo puede haber una historia sobre la frontera. A la audiencia no le interesa, incluso si merece la pena, para ellos lo principal son los índices de audiencia. El índice de calor, que es la combinación de las temperaturas y la humedad, es uno de los más altos de la nación. Las imágenes no pueden capturar, ni yo puedo describir, el calor y la humedad que hay. Es como bañarse en una sopa. Y allá donde mires hay signos de emigrantes. Esto es un abrigo. Seguramente de alguna chica que había venido con sus mejores ropas y joyas porque tenía pensado encontrar un trabajo. Creo que la última vez que lo comprobé había 10.000 personas desaparecidas que habían cruzado la frontera, solo en México, no en Centroamérica. Hay 10.000 familias que siguen buscando a aquellos seres queridos que pueden o no haber cruzado la frontera de manera ilegal. No aparecen registrados en ninguna parte. Probablemente estén en algún cementerio entre Texas y Arizona. Eso ocurre a lo largo de toda la frontera.
My colleagues, we have an obligation to our citizens. We have an obligation to this body to see that our resolutions are complied with. We wrote 1441 to give Iraq one last chance. Iraq is not so far taking that one last chance. We must not shrink from whatever is ahead of us and our responsibility to the citizens of the countries that are represented by this body. Thank you, Mr. President. Did Colin Powell close the deal today in your mind? I think for anybody who analyzes the situation, he has closed the deal. There's irrefutable, undeniable, incontrovertible evidence today. Colin Powell brilliantly delivered that smoking gun today. It was so compelling, I don't see how anybody at this point cannot support this effort. It was devastating. I mean, and overwhelming abundance of the evidence. Uno de los peores momentos de los medios de comunicación. No se dedicaban simplemente a animar, fueron cómplices. He just flooded the terrain with data. The Powell speech has moved the ball. I think case is closed. No se puede, ni siquiera amparado por una ley internacional, librar un exterminio social así. Prácticamente destruyeron el país porque querían coger a Saddam Hussein. Este es uno de los peores crímenes internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. This is ABC World News Tonight. This is NBC Nightly News. This is the CBS Evening News. Y se cometió con la absoluta complicidad de los medios más importantes, los cuales apartaron a voces como las nuestras. Well, I think it's important to have experts explain the war and to describe the military hardware, describe the tactics, talk about the strategy behind the conflict. I went to the Pentagon myself several times before the war started, met with important people there and said, for instance, at CNN, here are the generals we're thinking of retaining to advise us on the air and off about the war, and we got a big thumbs up on all of them. That was important. Journalists, too many of them, and some quite explicitly, have said that they see their mission as helping the war effort. Salía a diario en la MSNBC como analista político y de medios. And if you define your mission that way, you'll end up suppressing news that might be important, accurate, but maybe isn't helpful to the war effort. Pero dejé de salir porque tuvieron que hacer hueco a medida que se acercaba la invasión de Irak a una infinita procesión de generales, comandantes y almirantes retirados, así como antiguos jefes de la CIA. Ahora sabemos que no hablaban con independencia. Decían lo que el Pentágono les comunicaba, y casi todo lo que decían a medida que nuestro país era conducido a la guerra era falso. From Pacifica, this is Democracy Now! Democracy Now! Es un poco más amplio que el espacio del que se valía I.F. Stone, pero se basó en la idea de los medios como un santuario del desacuerdo. La necesidad es la madre de los inventos. No podíamos permitirnos los satélites que tenían las cadenas. Trabajamos con Internet desde el principio por necesidad. Ahora transmitimos en 1.300 cadenas de radio y televisión. Televisión pública, emisoras comunitarias, emisoras públicas, servicio público de radiodifusión. Pero no estamos ahí para ser famosos, sino para conseguir que gente de todo el mundo alce su voz. From Pacifica Radio, this is Democracy Now! Pope John Paul II, senior advisor, has arrived in Baghdad for meetings with senior Iraqi leaders. Last night, he presided over a mass at St. Joseph's Church in central Baghdad. Democracy Now! Correspondent Jeremy Scahill was there. Regardless of their faith, Iraqis are praying for a miracle. Almost no one believes that war can be averted. John Paul II has added his voice to the growing chorus against a war on Iraq, but it's unlikely that George W. Bush will listen. His own Methodist Church has come out against an attack on Iraq,
and Bush won't even meet with its leaders. For Democracy Now!, this is Jeremy Scahill in Baghdad. El problema es que la mayor parte de los medios más importantes son negocios. Responden solo ante sus inversores y sus anunciantes. Los periodistas independientes no se dejan la conciencia en casa y cuentan los hechos de la situación tal y como son. Así que son difíciles de encontrar. No están obligados a tener motivaciones comerciales. Bueno, el mayor problema es creer que la prensa es libre. No tenemos medios de comunicación estatales en los Estados Unidos, pero si los tuviéramos, ¿acaso serían diferentes? Es muy fácil criticar a la Fox. Es Fox, la CNN o el New York Times. Por eso necesitamos periodistas independientes. Por eso nos hace falta un medio de comunicación que le plante cara al poder corporativo, que cuando cubramos una guerra no nos financien los fabricantes de armas, que cuando hablemos sobre el cambio climático no nos financie ninguna compañía petrolera, de gas, carbonífera o nuclear, que cuando hablemos de sanidad no esté detrás ninguna empresa de seguros o farmacéutica. Necesitamos unos medios de comunicación que contrarresten a aquellos en el poder. Es la única fuerza de la... Creo que los medios son nihilistas. Todo se basa en recaudar dinero. Y para conseguir dinero en este país hay que obviar ciertas verdades dolorosas acerca de nuestra sociedad. Una historia sobre cómo alguien vive gracias a prestaciones sociales no interesa, ¿verdad? Pero sí, si Kim Kardashian se cae en un charco de Central Park. Well, Kim and Kanye, also known as Kimye, are expected to get married here in Florence this weekend in a Medici fortress that cost $400,000 to rent out. Erin McLaughlin, CNN, Florence, Italy. Si tuviera que elegir un eslogan para nuestra nueva empresa de comunicación bajo el patrocinio de First Look Media, sería probablemente el espíritu de I.F. Stone, pero financiado por $250 millones. Glenn Greenwald has been a lightning rod for controversy since he obtained those secret NSA documents from Ed Snowden and published some of them in The Guardian. Now he's launching a media company backed by wealthy eBay founder Pierre Omidyar. Lo más importante es encapsular todo esto de una forma en la que no pueda desencriptarse ni leerse mientras transite por la red, ni en ninguno de los extremos en los que se recibe. Ya, pero estos documentos van a subirlos en 48 o 72 horas. Lo sé, y no pasa nada, pero bueno, es simplemente porque sería interesante seguir este mismo proceso para todo, porque parece difícil, pero no lo es. Thank you so much to the Academy. The disclosures that Edward Snowden reveals don't only expose a threat to our privacy, but to our democracy itself. And I share this with Glenn Greenwald and other journalists who are exposing truth. Thank you. ¿Murió el señor Daoud inmediatamente o sobrevivió después de que le dispararan? Los estadounidenses usaron cuchillos para sacar las balas de sus cuerpos. Daoud y mi cuñada sobrevivieron hasta las 7 de la mañana. ¿Viste cómo las fuerzas estadounidenses sacaban las balas de su cuerpo? Sí. Cuando Glenn Greenwald y Jeremy Scahill unieron fuerzas en The Intercept, fue como un sueño para los periodistas que iban en contra del sistema. Y desde 2014 han sido capaces, junto con su equipo, de sacar noticia tras noticia acerca de la corrupción política, sobre todo exclusiva tras exclusiva sobre el estado de vigilancia de la seguridad nacional, algo que los periodistas más conocidos tienden a evitar bajo una falsa creencia de patriotismo. El buen periodismo de hoy en día tiene al Estado en el punto de mira. Y no queremos nunca atacar al débil, sino al fuerte. Esto es lo que intentamos hacer en The Intercept. Vale, y una vez que tienes el archivo, haz clic en el buscador. ¿Pudieron desencriptarlo todo? No creo. Si miras detrás de mí, podrás ver una sala de prensa llena de periodistas independientes increíbles con distintos orígenes, pero este sigue siendo un proyecto en proceso. Yo diría que nuestro objetivo es producir un periodismo antagonista y valiente. La idea principal, que creo que compartimos todos, es que cuanto más poder tiene una persona, más responsabilidad y escrutinio periodístico precisa.
Ahí pone específicamente que apoyan operaciones de vigilancia con drones. Casi todo el ancho de banda está en el Galaxy 26 y no en la página de la Oficina Nacional de Reconocimiento. Ese debe de ser el satélite. Sí, puede mantener a 40 bands a la vez. Y son satélites que muestran la construcción de unas instalaciones en Alemania que Estados Unidos usa como parte de su programa de drones. El gobierno alemán intenta argumentar que no ha formado parte en el programa de asesinatos selectivos porque eso sería ilegal en Alemania. Es una historia que involucra a muchos países implicados con el programa de drones estadounidenses. Y o sus gobiernos no están al corriente o están mintiendo. Eso es lo que estamos intentando precisar. Parte de la conversación que mantuve con Snowden en Citizen 4 hacía referencia al uso de Ramstein como parte de una serie de órdenes por las que se produjeron las ejecuciones mediante los drones. ¿Lo sabes? Los documentos del dron respaldan esta versión de una forma muy relevante, la cual creó mucho debate y escándalo en Alemania. La mayor parte de la población alemana no tiene la menor idea del papel que juega el Ramstein en el programa, y está claro que los alemanes se oponen completamente a la pena de muerte, lo cual demuestra que si lo hubieran sabido no lo habrían permitido. Esta es la forma más sofisticada y limpia, por así decirlo, de acabar con alguien. Y en parte me obsesioné con el hecho de que un hombre que es abogado constitucionalista y que ha ganado el Premio Nobel de la Paz esté presidiendo un intento de legitimar, o como algunos dirían, legalizar el asesinato como un elemento central de la política estadounidense. I'll make our government open and transparent so that anyone can ensure that our business is the people's business. Justice Louis Brandeis once said, "Sunlight is the greatest disinfectant." ¿Quién habría imaginado que tendríamos un presidente tan carismático? Puede que uno de los más inteligentes, puede que incluso el más inteligente en la historia estadounidense, con un buen expediente en justicia social, presidiendo sobre más acusaciones de soplones como espías que en todas las administraciones previas juntas. Alguien que desarrollaría el programa de drones e intentaría legalizar el programa de asesinatos. Cuando Obama fue elegido, prometió que su administración sería la más transparente de la historia. No more secrecy. That's a commitment I make to you as president. No more secrecy. We'll work with Trabajamos con fuentes y con los documentos que hemos obtenido e intentamos conseguir cualquier registro público disponible sobre esas cosas. Y la verdad es que hay muchísimos elementos ocultos a simple vista si sabes bien cómo buscarlos. Y eso es lo que hacía I.F. Stone, aunque supongo que la diferencia es que parte de lo que hacemos es intentar recopilar fuentes y hablar con gente que conoce de cerca varias operaciones. Las fuerzas militares, la CIA o la NSA. Entonces empiezas una aventura hacia lo desconocido. Suelo decir a menudo que creo que I.F. Stone es el primer bloguero, aunque no existieran los blogueros en su época. Pero en mi opinión, consiguió encapsular lo que pronto se convertiría en los nuevos valores de los medios, que es la idea de trabajar de la forma más independiente posible de todas las facciones del poder y centros sobre lo que estás informando. Y lo que hemos construido aquí, nuestro medio de difusión, está basado por completo en esos valores de los que fue pionero. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Pude conocer a I.F. Stone a mediados de los 80, en Washington, D.C. Quería publicar mi propio semanario, Moore's Weekly, y quería comentárselo a él. La tarde que pasé con él fue increíble. Pude pedirle su opinión y contarle lo que quería hacer. Me dio muy buenos consejos. Consejos que yo ya conocía porque solía leer lo que escribía y su lema de que todos los gobiernos estaban dirigidos por mentirosos y que no podíamos creer nada de lo que dijera. Y me dijo que no solo gobierno o corporaciones, no es solo gobierno, es cualquier persona en el poder. Como periodista, tienes que suponer desde el principio que te están mintiendo.
Bueno, puede que haya algunos que no mientan, pero es su obligación demostrarte a ti como periodista que no están mintiendo. Cuando estaba en el instituto, leía siempre el semanario de I.F. Stone. Una de las cosas que aprendí es que el humor no se trata solo de hacer bromas o de lo que es divertido. El humor puede ser una de las armas más letales en política. Me asombra que no haya más gente que lo utilice. Es algo muy poderoso. Y lo mejor acerca del humor y el ridículo en política es que es muy difícil saber qué responder ante él. The FAA has taken the action to close all of the airports in the United States. Thousands of travelers were stranded, among them Ricky Martin, due to appear at tonight's Latin Grammy Awards. Ni siquiera Ricky Martin pudo coger un vuelo. Ahora, en serio, ¿quién iba a querer volar? Excepto los Bin Laden, claro. The Bin Ladens. La idea de cómo descubrir aquel asunto sobre el FBI y la administración de Bush permitiendo que volara la familia Bin Laden el día después del 11 de septiembre la saqué directamente de I.F. Stone. Él me dijo, cuando cojas el periódico, ábrelo por la página 17, no leas la portada. Pasa la portada, ve a la página 17 porque ahí es donde está la noticia de verdad. Y ocupará muy poco espacio. Puede que ocupe apenas 2 párrafos o puede que esté escondida en el párrafo 78. Pero ahí es donde la van a escribir. Saben bien lo que hacen, así que vete a esa página directamente. Lo que vi y aprendí leyendo el semanario de I.F. Stone tenía que ver con una motivación que no estaba determinada por el conocimiento convencional. En mi opinión, el verdadero enemigo de un buen reportaje es el conocimiento convencional. Mrs. Hamblin? Yes. Hi, we're from the Washington Post. I'm Carl Bernstein, this is Bob Woodward. A friend at the committee said that we could contact you. No traje conmigo ningún antecedente ideológico. Fuera cual fuera mi historial con Watergate, le di un sentido informativo, en parte porque pensé que era imposible que el presidente de los Estados Unidos se viera envuelto en algo tan tonto. El conocimiento convencional es el enemigo de un buen reportaje, y creo que eso fue lo que entendió bien IC. Can I help you in some way? Yeah, I'm Carl Bernstein. I've been waiting here since 9 in the Would you wait morning. outside? I've been waiting out since this morning. Go ahead and finish your call. Wait outside, please, will you? No. I'm the reporter from the Washington Post. We talked on the telephone yesterday, and you told me to come on down here, and I'm here. Okay, yeah, I got the press here. El caso Watergate es muy inusual. Al principio la gente no se creía lo que estábamos escribiendo, incluidos la mayoría de nuestros colegas de la prensa en Washington. Fue un caso muy inusual donde ocurrió lo que debía ocurrir. Bernstein got another source. The guy just is confirmed. If there's any doubt, we can run it tomorrow. You don't have to. The story's solid. We're sure of it. He's just got off the phone with him. It's gold. Okay, we go with it. Normalmente cuando entro, que suele ser sobre esta hora, la 1, 2 o 2 y media, veo lo que ha hecho el productor de por la mañana, porque suele irse a las 3. Porque normalmente le ha echado un ojo a unas cuantas posibles historias. Así que dependiendo de lo que sugiera, siempre suele hablar con Amy. Me pongo enseguida a contactar a la gente, a los invitados, bueno, los posibles invitados. Sí, creo que así estará bien. Tenemos que asegurarnos de empezar con otro segmento. Y luego podría salir a las 8 o a las 8 y media. Ha llegado Anita Haas. Vale. Y se va el sábado. Así que creo que tiene que venir al estudio mañana como sea. Sharif ha venido para cubrir... Ha investigado acerca de Yemen. Sobre Yemen, sí. Y también sobre todo lo que ocurre hoy en día en el mundo. Vale, voy a contactar con las estaciones, asegurarme de que estarán disponibles para cuando queramos continuar emitiendo. Vale, genial, Amy, gracias.
¿Así que tu hijo sirvió en Irak? Sí. Sobrevivió a 3 emboscadas, pero volvió a casa hecho polvo. Estaba... ¿En serio? Sí, sufrió un trastorno de estrés postraumático. Sí. Vaya, tiene presencia. Sí. ¿Cuántas vidas más hay que arruinar? ¿Cuántas familias? Malditas guerras. ¿No te sientes en peligro? ¿Te han amenazado alguna vez? Sí, es peligroso trabajar allí ahora, pero los riesgos que asumimos son mucho menores que los de otras personas, sobre todo aquellas que están trabajando en derechos humanos. Corren mucho más peligro, así que comparado con ellos, verlos trabajar te impulsa a ser valiente. Bueno, dicen que estamos en una guerra contra el terrorismo y usan las mismas palabras que aquí. Pero la política solo produce más terror. Así que ahora tenemos más terrorismo y más guerras. Comencé a trabajar como periodista cuando empezó la guerra con Irak, en el 2003. Encantado de conocerte. Lo mismo digo. Cuídate. Gracias, igualmente. Era muy frustrante vivir en Nueva York de joven como árabe, como alguien que estaba recién politizado, viendo cómo se fomentaba la invasión masiva. Tenía ganas de gritar, de decir que eso no estaba bien. Y ese tipo de protestas fueron las que oí al escuchar por primera vez Democracy Now! Ahí fue cuando escuché por primera vez ese tipo de voces, unas que nunca había oído antes en ninguna otra emisora y que hablaban de discrepancias y de oposición. Gente a la que no se les permitía estar en el aire. Me atraía mucho ese tipo de periodismo. Mi primer día en Democracy Now! Fue el primer día de la guerra de Irak, el 19 de marzo de 2003. Amy Goodman ha sido mentora de un gran número de periodistas, incluido Sharif Abdel Qudus. Fue corresponsal, productor ejecutivo y a veces copresentador. En 2011 comenzaron las revueltas en Egipto, donde él nació, y voló hacia allí, encontrándose un país que apenas podía reconocer. El miedo había desaparecido y millones de personas seguían sus impactantes reportajes. Son las 10 de la mañana del martes. Hoy hace un año desde que las revueltas populares empezaron el 25 de enero. Hay más gente aquí de la que jamás haya visto en esta revuelta. Hoy es el día en el que dicen que van a sacar a Mubarak. Para dar más información nos acompaña Sharif Abdel Qudus, el cual acaba de volver de Yemen. Es corresponsal en Democracy Now!, miembro de Nation Institute, y acaba de escribir un artículo para el Global Post que se llama «Con la ayuda de Estados Unidos, Arabia Saudí está arrasando Yemen». Es la primera de una serie de 2 partes sobre Yemen. Empieza explicándonos qué te has encontrado en tu prolongada estancia allí. Bueno, pasé la mayor parte del tiempo en Husi, la zona controlada del norte de Yemen, un sitio que ha sido atacado sin descanso durante los últimos 9 meses, con bombardeos aéreos casi diarios. No hay ciudad en Yemen en la que no se note la destrucción. Han atacado todo, desde casas, escuelas, restaurantes y puentes hasta carreteras, así como muchas infraestructuras civiles, y hay sobre todo mucho sufrimiento. La campaña saudí de bombardeo está respaldada por los Estados Unidos mediante logística militar y servicios de inteligencia. Y creo que es un hecho del que la mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta. Son cómplices con el dinero de sus impuestos en este conflicto en el que los civiles son los que más sufren. Ten mucho cuidado allí. Descuida. Estas son las fosas comunes, están mezcladas, cada una es distinta. ¿Te gustaría que tu hijo estuviera enterrado así? ¿O tu madre, tu hermana o tu hermano? A nadie le gustaría que enterraran a un ser querido de esta forma. Me alegro mucho de verte. Lo mismo digo, disculpa, estoy tapando la entrada para que no se cierre la puerta. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Genial, ¿subimos en ascensor o por las escaleras? ¿Cuántos escalones hay? Oye, Audrey, ¿te acuerdas de John?
Hola, Audrey. John. Hola, encantada. Igualmente, muchas gracias por realizar este trabajo. Bueno, John, pues esto es lo que hemos encontrado en varias ocasiones. Se aprecia claramente que son muy blancos, porque el sol los ha decolorado. Estuvo expuesto durante mucho tiempo. Y también ha sufrido daños a manos de carnívoros. Pero bueno, como puedes ver, se trata de un individuo que tiene 206 huesos como mínimo en su cuerpo, y solo tenemos 3. Así que... ¿Y no hay forma de que identifiquéis a esta persona? Bueno, hemos hecho una prueba de ADN y lo hemos analizado en el laboratorio de identificación mediante las Fuerzas Armadas Conjuntas. Podría hacerse si somos capaces de relacionar esta muestra de ADN con una familia. No me cabe duda de que si hubieran enterrado inapropiadamente a 200 caniches, todos estarían indignados. Cambiaríamos probablemente alguna ley con respecto a los caniches para asegurarnos de que le dieran una sepultura digna. Pero como son 200 emigrantes humanos, la mayoría latinoamericanos, no se ha hecho nada. ¿No me das una de piña, por favor? El único motivo por el cual no se ha hecho nada es porque a estas personas se las considera criminales. Están aquí para robarnos nuestros trabajos, para arruinar nuestra economía. Donald Trump quiere construir un muro para separarnos de ellos. Están marginados, los han denigrado. Así que si mueren se les echa en un hoyo en la tierra y adiós muy buenas. Para ti. Dale pues. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, soy reportero. Mucho, pues. ¡Ja! Mi padre creía firmemente en la importancia de la prensa libre. Una vez me dijo que si algo iba mal con el gobierno, la prensa libre lo averiguaría y se arreglaría. Pero que si algo iba mal con la prensa libre, el país se iría a hacer puñetas de cabeza. Esta es la máquina de escribir que usaba mi padre, con 2 dedos nada más. ¿Durante cuánto tiempo la usó? Desde que tengo memoria, la verdad. Es increíble que escribiera solo con 2 dedos. Nunca aprendió cómo escribir con... No tenía muchas habilidades mecánicas. De hecho, nuestros coches siempre se estropeaban porque jamás les cambiaba el aceite. I.F. Stone fue investigador y escritor. Sus trabajos estaban llenos de sarcasmo, ingenio y humor. Y muchos de los I.F. Stones de hoy en día no llegan a ese nivel, excepto quizás Matt Taibbi. Los medios de comunicación se han pasado años convirtiendo las noticias en un negocio para el consumidor de hamburguesas o videojuegos. Quieren obtener más ganancias, solo hay que llenar el producto con más grasa, azúcar y violencia, y esperar a que se arrastren hacia ti, obesos y sobreexcitados. Breaking news right now, just coming into the ABC app. The death toll has risen even higher today from that. We start with celebrities behaving badly. Squealing like panda lovers all over the planet, riveted as this mama bear delivers a cub, and then our people can vape without the his hover booster board burst into flame. Congresswoman, let me interrupt you just for a moment. We've got some breaking news out of Miami. Stand by, if you will. Right now in Miami, Justin Bieber has been arrested on a number of charges. Lo que llamamos medios de derecha y liberales son en realidad 2 tipos de estrategias distintas con el mismo tipo de cerebro sensacionalista. Solo se habla de asesinatos, bombas y nacimientos de pandas a gente que no se mueve del sofá, con noticias cada vez más cortas de 40, 30 o 20 segundos. El banco de inversiones más poderoso del mundo es un calamar vampiro agarrado a la humanidad, lavándole su aguijón para extraer sangre, para así sacarle cualquier cosa que huela a dinero. Y lo más gracioso es que los calamares vampiro no podrían hacer eso. Así que tuvimos una incongruencia con los hechos verídicos. Pero pensé que eso era en parte lo que lo hacía gracioso. El hecho de que la imagen no tuviera sentido. Es algo que da miedo, pero que también es ridículo, y creo que eso resume lo que es el banco.
In news from Iraq, at least 16 people were killed Thursday in clashes between U.S. troops and Shia militias in Baghdad. The dead included a photographer for the Reuters news agency and his driver. They apparently came under fire from a U.S. helicopter. Let me know when you have it. Or shoot. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shooting. Keep shooting. En diciembre, Democracy Now! Viajó al campo de refugiados de Calais, en Francia, a 2 horas del norte de París. Entre 6.000 y 7.000 personas viven ahí, hacinadas en tiendas improvisadas. A veces hay algunos que hablan contigo, pero nos han advertido una y otra vez que no quieren que salgan sus caras. Tienen miedo. Miedo de estar en el blanco aquí y de que sus familias lo estén también en sus casas. ¿Hubo ataques con drones? Sí, atacaron con drones. No paran de matar a gente inocente en los pueblos. Los civiles se enfadan mucho y se unen a los grupos de talibanes. ¿Qué crees que debería estar haciendo Estados Unidos ahora mismo? Estados Unidos está provocando más conflictos. De hecho, no quiere que acabe la guerra. Es su juego. El juego de George Bush y de Obama. No les importa la gente que está muriendo aquí. El presidente Obama ha dicho que la guerra en Afganistán está llegando a su fin. ¿Crees que es así? Hasta que los estadounidenses no se vayan de Afganistán, la guerra no acabará nunca. El mapa de este campo muestra de dónde son los refugiados y la mayor parte de esos países han sido bombardeados por los Estados Unidos. Siria, Afganistán, Sí. Irak, Sí. Sudán. Así es. No lo había pensado, pero es verdad. Es imprescindible explicar algo que falta de manera sistemática en todos los informes que he visto en los medios más importantes, y sería el motivo de que esto esté pasando. ¿Por qué está esa gente allí? ¿Por qué están sufriendo condiciones inhumanas y una degradación miserable? Y sobre todo, es importante tener empatía y ser solidario con el sufrimiento de estas personas. Pero no podemos creer que este sufrimiento les ha caído del cielo y que son particularmente ignorantes, porque simplemente les ha tocado ser objeto de todo ello. ¿No es así? Han aprobado políticas, han tomado decisiones, se han lanzado bombas y como consecuencia millones de personas están así de desamparadas. Y tenemos que permitirles que cuenten esa historia. ¿Crees que los bombardeos por parte de los rusos, los sirios, los franceses o los británicos pueden arreglarlo? No. Esa no es la solución. No se puede proteger a alguien matando a otra persona. In international waters in the Gulf of Tonkin, destroyers of the United States Navy are assigned routine patrols from time to time. Sunday, August the 2nd, 1964, the destroyer Maddox was on such a patrol. Shortly after noon, the calm of the day is broken as general quarters sound. In a deliberate and unprovoked action, 3 North Vietnam PT boats unleash a torpedo attack against the Maddox. Este es el típico ejemplo de la habilidad de I.F. Stone para descubrir algo cuando nadie más trataba de averiguar: el hecho de que el Golfo de Tonkin fuera una excusa para entrar en guerra con Vietnam. But I wish we could have something that we've already picked out and just hit about 3 of them damn quick, right, Emerson? We will have that and be prepared to recommend to you a response, a retaliation move against North Vietnam in the event this attack takes place within the next 6 to 9 hours. 3 semanas después de los supuestos ataques por parte de los vietnamitas del norte, Icey leyó todos los informes y se preguntó dónde estaban los restos y que si realmente nos habían atacado, ¿por qué no se hablaba más sobre ello?
Comentó que habían creado todo tipo de excusas para explicar por qué un país tan pequeño había atacado a la flota más grande del mundo, excepto el hecho de que podía haber sido provocada. Y todos los medios de comunicación siguieron estas excusas hasta que se produjo la guerra, igual que el Congreso. Y estoy segura de que si los medios más importantes hubieran seguido a ICI, no nos habríamos metido en este desastre que duró 10 años. We haven't been able to get it through our heads that this is a political war. What you have to ask yourself is, why is it that here are Vietnamese on one side, on our side, and here are the same Vietnamese on the other side? And on one side, they have very little in the way of arms. They have no air force, no napalm, no big boom boom, and they really fight magnificently. And on our side, you have 5 times as many troops, all that equipment, all that firepower, all that artillery, and they're not worth a damn. Hubo mucha gente que se quejó de lo que Stone decía. ¿Cómo podía atreverse a decir algo que fuera en contra de nuestra política de guerra? Bueno, fue muy atrevido en aquella época en la que sufríamos todo tipo de cosas, como asesinatos y la guerra de Vietnam. Un asunto del que Stone sabía mucho. Como nos habíamos metido en ella y como probablemente no íbamos a poder salir nunca si seguíamos de esa forma. Tuvo valor al decir esas cosas. La extrema derecha y aquellos que mandan escritos de odio siempre están preparados. Yes, any soldier back from Vietnam, he'll agree with me. I don't mean to say there aren't brave men among them and some good troops, but on the whole, the men on one side are fighting and the men on the other side don't care and are deserting. Why is this? Why? Because the men on the other side feel they're fighting for freedom. They're fighting for freedom from domination by the white man and by the Westerner. I.F. Stone desacreditaba los escritos oficiales en cuanto el gobierno los sacaba a la luz. Ya fuera durante el macartismo o en medio de todas las mentiras sobre Vietnam, a la semana ya podías leer a I.C. Stone desmontando esos escritos. Necesitamos saber lo que los gobiernos hacen. Necesitamos saber qué es real y qué es mentira. Ese es el problema más grave. Pero ahí sí era muy bueno diciendo, oye, lo he comprobado y es mentira. Tal y como I.C. escribió y publicó su semanario desde casa con su mujer Esther llevando las cuentas. Tom Inglehart con su blog tomdispatch.com es otro ejemplo de cómo un periodista, trabajando desde su pequeña oficina en casa, puede llegar a un gran número de personas mediante reportajes y análisis independientes. Para saber cómo abrí Tom Dispatch hay que remontarse al 11 de septiembre. Las noticias que nos llegaban eran cada vez más limitadas, de una forma que yo nunca había visto, ni siquiera en plena Guerra Fría. Y de repente me di cuenta de que había otro tipo de noticias ahí fuera. Empecé a recoger información de forma compulsiva y a escribir pequeños comentarios que se transformaron en otro tipo de comentarios, y fue cuando gracias a Internet la gente empezó a unirse. Me decían, ¿puedo estar en tu lista? Yo ni siquiera sabía que tuviera una. De repente me vi con una lista de 400 personas, periodistas. Susan Sontag me escribió sin venir a cuento, yo ni siquiera la conocía. Tengo casi 71 años y estoy metido de lleno, lo he estado siempre, en un mundo de gente más joven que yo. No tenía ni idea de lo que hacía, pero había trabajado como editor con muchos escritores durante años. Chalmers, Johnson, todo tipo de gente. Así que cuando comencé este proyecto les pregunté si querían escribir, dando paso a una actividad comunitaria. De ahí llegó a ser lo que es hoy en día. A aparecer una pequeña introducción mía y a continuación el artículo, que pude haberlo escrito yo o alguno de los increíbles escritores que forman el grupo. The establishment reporters, without a doubt, know a lot of things I don't know. But a lot of what they know isn't true. Era un periodista excepcional. Y como él mismo dijo, una de las mayores contribuciones a su carrera fue el hecho de estar excluido. Opinaba que así no tenía que perder el tiempo yendo a conferencias de prensa porque no lo habían invitado, y por lo tanto no tenía que escuchar todos los engaños y mentiras. De esta forma no perdía el tiempo teniendo que repetirlas y podía irse directo a los documentos, a los registros históricos para ver qué ocurría realmente. Ir a la Casa Blanca y hacerle preguntas al secretario de prensa es algo que muchas personas tienen que hacer, pero con eso no se suelen sacar exclusivas y se convierte simplemente en una guerra perdida.
Recuerdo ir una vez cuando Ari Fleischer era secretario de prensa. No dejaba de repetir lo mismo. No, no es verdad. Es verdad. No, 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 no. Yo le dije que había un informe que decía que eso no había pasado. Él me contestó que sí, que había pasado. Y recuerdo que me parecía estar hablando con un tío que no hacía nada más que insistir en que el cielo era verde. Me decía, no, no, el cielo es verde. Y ante eso, poca cosa puedes hacer. Y la gente que está de su lado te contestará que sí que lo es. We ask each nation on the Security Council to weigh the merits and make a decision about war and peace. And if anybody thinks that there are nations like Mexico whose vote could be bought on the basis of a trade issue or something else like that, I think you're doing grave injustice to the independence and the judgment of the leaders of other nations. Think about the implications of what you're saying. You're saying that the leaders of other nations are viable, and that is not an acceptable proposition. Thank you. Good afternoon, everybody. What concerns does the president have about the possibility that Donald Trump could someday be the U.S. Commander-in-Chief? The president has confidence that if Mr. Trump is a Republican nominee, he will not win the general election. Es como una obra de teatro kabuki cada día. Se tiene que enfrentar a ¿cuántos reporteros? No sé, puede que a 70 reporteros más o menos, y todos ellos quieren que se salga de su discurso. Así que tiene que salir ahí y hacer como que responde a las preguntas, sin que se le escape nada que pueda ser realmente noticia. U.S. allies and those who participate in U.S. military operations alongside Americans. I'm not going to be able to share any secret details of conversations that the president has had with other world leaders, but there are global consequences for arguments that are made by domestic politicians. Pero opino que la Casa Blanca debería tener en cuenta a los medios, que en parte representan al público y tienen derecho a hacer preguntas. Deberían, a su vez, dar respuesta en ocasiones a preguntas sobre temas en los que no están interesados en hablar ese día. ¿Llega? Pues no. Bueno, creía que ya habíamos zanjado el asunto. Pero no, no te verás identificado como fuente de nada. No aparecerá tu nombre relacionado a esos documentos. Y, desde luego, no habrá citas sobre nada de lo que hablamos. Una de las mejores exclusivas de David Corn fue el vídeo donde sale el candidato a la presidencia Mitt Romney en una cena de $50,000 el cubierto, diciendo que el 47% de la población estadounidense eran unos gorrones. Cuando esto salió a la luz gracias a David Corn, la carrera en el año 2012 entre Romney y Obama cambió por completo. The President of the United States defeats Mitt Romney at this time right now. We have made this projection, so the President wins this battle. Cuando la fuente del vídeo, con el 47%, quería hacerlo público, no lo llevó a la NBC o a la CBS. Se lo entregó a David Corn y a la revista Mother Jones, porque había visto los trabajos de investigación de Corn sobre Romney en los meses anteriores. Bien, esta es la lista de los que testificaron en el juicio. Así que son los primeros que tenemos que encontrar. Perfecto. There is new intelligence today indicating Saddam Hussein has stepped up his efforts to obtain nuclear weapons. The latest information, U.S. officials saying that over the past 14 months, they have seen Saddam Hussein trying to obtain weapons to try and build an atomic bomb. Era básicamente un ciclo de retroalimentación.
La administración estaba intentando proclamar la guerra con Irak. El New York Times, ansioso por ir a la cabeza y conseguir una exclusiva, encontró a personas, oficiales de la administración, que les suministraban pruebas que no eran muy sólidas. Pero aún así, el New York Times la siguió y Dick Cheney citó la noticia para decir: mirad lo que dice el New York Times, pero ya había salido de la administración. He now is trying, through his illicit procurement network, to acquire the equipment he needs to be able to enrich uranium. Aluminum tubes. Specifically aluminum tubes. There's a story in the New York Times this morning. La víspera de la guerra de Irak. Particularmente atroz es el caso del New York Times, sin duda, porque publicaron noticias que eran falsas. Publicaron noticias en las que sus fuentes no habían confirmado la información. Unas fuentes que, ya desde un principio, eran cuestionables en lo que respecta a sus objetivos. Así que el Times es un caso concreto, un fracaso estrepitoso. There's nothing like experiencing the world's finest journalism in its original form. And I want to attribute to the Times. I don't want to talk about, obviously, specific intelligence sources, but it's now public that, in fact, he has been seeking to acquire the kinds of tubes that are necessary to build a centrifuge. Me acuerdo perfectamente de ver a Cheney en Meet the Press, desvelando esa información y de decirle a mi mujer que eso no era verdad, que ahí faltaba algo. There will always be some uncertainty about how quickly he can acquire a nuclear weapon, but we don't want the smoking gun to be a mushroom cloud. 2 días antes de que empezara la guerra, en marzo de 2003, el Washington Post publicó una gran noticia. Y el titular era algo parecido a: la mayor parte de los argumentos a favor de la guerra de la administración Bush son inexactos o incorrectos, dicen los expertos. Y estaba en la página A19, en el interior, vaya. Y lo que me he preguntado desde entonces es por qué no consideraron poner esa noticia en la portada. ¿Los expertos dicen que la administración se equivocó con respecto a la guerra? They sent a vote. 2 trucks. Yeah, 2 trucks. Out of the line. Voting it up. That's the rules. Este es el orden. Y lo que está señalado y lo que no. El de Lloyd Blankfein. Creo que podría terminar con la analogía del tsunami que se les va a venir encima. Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Bien? I.F. Stone sabía muy bien lo que hacía con el negocio de las suscripciones. Lo que mucha gente no sabe del modelo de negocios, que en periodismo es uno muy inteligente, es que coloca tus incentivos financieros justo donde deben estar. Si tus incentivos financieros son para contentar a los anunciantes, estarán muy contentos, pero a la larga quieres incentivarte a ti mismo para adaptarte a tu audiencia. Sabes que estás adaptado a ellas y te pagan. Si sigues un camino equivocado, te castigarán diciendo que se marchan. Eso pasaba con el boletín informativo de I.F. Stone y con nuestro programa, porque tenemos un modelo de suscripción en nuestra página web. No puedes dejarte llevar solo por eso. También tienes que actuar de acuerdo a tus principios, incluso si pierdes suscriptores. Cuando Obama fue elegido presidente, empecé a criticar algunas de las cosas que no me parecían adecuadas de una posición progresista. Perdimos muchos suscriptores. La gente pensó: nos hemos esforzado mucho para que Obama saliera elegido y tú pareces estar faltándole al respeto. En esos casos tienes que seguir tus principios. Sobrevivimos a aquello y los que se fueron se suscribieron de nuevo. Hillary Clinton ha dicho que está cansada de las mentiras de la campaña de Bernie Sanders. De hecho, os lo voy a enseñar. Esta es la discusión que mantuvo con una activista de Greenpeace.
When people make these kinds of claims, which now I think have been debunked, actually the Washington Post said 3 Pinocchios, the New York Times also analyzed it. Ha dicho que han desmontado esas afirmaciones. Vale, genial. Me iré a la propia fuente que ha desmontado la historia, entre comillas, el Washington Post. Greenpeace ha encontrado casi 1,5 millones de dólares en donaciones directas que provienen de miembros de grupos de interés dentro de la industria de los combustibles fósiles. Eso hay que añadirlo a todas las donaciones a Hillary Clinton. Más de 4,5 millones de dólares. Así que lo reconocen. Lo reconocen aquí mismo, ¿no? Es solo un 2% de las donaciones que recibe Clinton. Y hay grupos externos que la respaldan. Pero eso es verdad. La excusa es la siguiente. Sí, lo sé, recibió 4,5 millones de los combustibles, pero ha recibido mucho más de otras personas. Las mordidas de las compañías petroleras y de gas son pequeñas si las comparamos con las que le han dado otros bancos. Bernie Sanders es un mentiroso. Creo que ni siquiera tenemos un vídeo de la entrevista de Elizabeth Warren, puede que sea de la IB Times, aunque sí que tenemos el debate en Morning Joe y en Hannity. ¿Y el Geraldo? Tras la reunión analizamos algunos vídeos para ver si podemos sacar algo bueno de ellos. 3 años más tarde, algunos senadores niegan haber hecho ciertos comentarios. Incluso si no se encuentra en Internet, yo lo tengo aún, porque no borro absolutamente nada. Así que tenemos muchísimas cosas que guardé de todo lo que han ido diciendo y de todo lo que han hecho. Hay un montón, sí. Me compadezco del tipo que tenga que editarlo todo. Podría pasarte unos cuantos vídeos que no estén editados para que los toques tú también. Sí, ya. Buena suerte. Bueno, gracias. De nada. Me hace gracia la gente que afirma que los gobiernos no mienten. ¿En serio? ¿Conocéis a algún ser humano que no mienta? Y sobre todo, alguno que tenga que cubrirse las espaldas y proteger su trabajo y que encima tenga que hacer todo eso de cara al público. ¡Claro que mienten! ¡Por supuesto! ¿Cuándo ha sido la última vez que has escuchado a la CNN decir que el Pentágono está mintiendo? Es increíble que en todos estos años que lleva la CNN no hayan pronunciado nunca esa frase. Así que el Pentágono nunca miente, según la CNN. Congressman, but overall, I'm a deficit hawk, too. I don't want out-of-control spending. So then I assume as a deficit hawk, you also want to cut defense spending and you want to raise taxes on the rich, right? Well, I think the first purpose of this government is to defend the nation. And if we cut defense to the extent that we're no longer safe, let me suggest to you there's nothing that will have a more negative impact on our economy. 19% of the deficit is defense spending, and we spend more on defense than the entire rest of the world combined. But you still think we cannot cut a nickel from there. We need every nuke, every sub, every aircraft carrier. Otherwise, we're not going to be able to out-nuke Iran. Is that the logic? Cuando Senk empezó a trabajar para la MSNBC, supuse que tenía que estar como loco de contento porque quería trabajar ahí con todas sus fuerzas. Hubo una semana en la que me llevaron a Nueva York para ayudarlos a producir el programa. Enseguida supe que ese programa no era para nosotros, pero no dije nada. Me quedé ahí sentada esperando a ver si Senk hacía lo que yo pensaba que iba a acabar haciendo. Phil Griffin, que dirige la MSNBC, me llevó a su despacho, me hizo sentarme y me dijo: Chen, acabo de llegar de Washington y no están contentos con tu tono. Yo me quedé ahí sentado pensando: madre mía, esto no puede estar pasando. Es como si fuera una película, me están soltando ese mismo discurso. Y me dijo: mira, voy a serte muy sincero, tienes que conseguir bajar el tono un poco. If I felt that you had the welfare of the state at heart like I have, I'd say you were a man to watch. Me dijo cosas como que necesitaba empezar a comportarme más como un senador. Y yo pensé, ¿pero quién en su sano juicio se comportaría como un senador? ¿Significa eso que debo mentir más, ser más falso? A la gente no le caen bien los senadores. El Congreso tiene un índice de aprobación de entre el 7 y el 11%. Odian a los senadores. No suelen decirle a un presentador que trabaja en los medios que ha de estar a favor del gobierno, pero se ve que a mí me cuesta entender las cosas, ¿verdad? Simplemente no contratan a un tipo así. Y si cometen el error de contratarlo, lo degradan o lo despiden. El mensaje queda muy claro. No criticamos a los poderes, no criticamos a las corporaciones. Nosotros somos una corporación enorme. No nos ensañamos con la clase dirigente. Nosotros somos la clase dirigente. Y los que les hacen la pelota consiguen ascensos. Todo el mundo ve que han ascendido. Así que es un proceso evolutivo mediante el cual los grandes medios de comunicación consiguen el producto que quieren.
Creo que lo que le ocurrió a Seng Yugur en la MSNBC dio claridad al proceso que condujo a lo que Noam Chomsky llamó consenso manufacturado. Los medios de difusión corporativos suelen acabar estando más centrados en la propaganda que en el periodismo. El consenso manufacturado se asegura de que la mayoría ignorante y entrometida no se inmiscuya. Han querido durante décadas un sistema nacional de salud, pero como no entienden, no dejamos que se inmiscuyan. Quieren que los ricos paguen más impuestos, así que vamos a echarlos a un lado. No entienden nada. Se oponen a las guerras, pero es solo porque no entienden lo importante que es para nosotros bombardear Libia o cualquier otro sitio. En otros siglos se podía usar la fuerza contra esto, pero para principios del siglo XX, países como Inglaterra o los Estados Unidos, a medida que tenían una sociedad más libre, acabaron reconociendo que la fuerza ya no era suficiente. Ya tenían que controlar actitudes y opiniones. Está hecho a propósito. Creo que los guardianes de la libertad es la piedra roseta para entender los jeroglíficos de los medios de comunicación estadounidenses. Si te diriges a cualquier persona de las grandes corporaciones mediáticas y les dices que están verdaderamente restringidos con respecto a lo que pueden o no decir, no solo lo negarán, sino que serán sinceros al negarlo porque se creen esa negación. Y eso es porque no tienen a nadie que les vigile por encima del hombro para que borren lo que escriben o les hagan decir cosas que no quieren decir. Pero todo el sistema genera cierta ortodoxia, genera distintos tipos de beatería. Y si sacas mucho los pies del tiesto, te acabarán marginando. Así que sí, eres totalmente libre, pero solo una vez aceptes internamente esos principios. Y no te sientes presionado ni censurado en ningún caso. Puedes decir lo que quieras, siempre que aceptes el concepto de objetividad. El 99% de las personas que trabajan en este negocio piensan que están haciendo su labor. Y no se dan cuenta de que están creando un campo de minas infinito, lleno de estupidez, el cual nos va a ser imposible traspasar una vez llegue el momento. Aquellos reporteros que se preocupan más por decir la verdad acaban convirtiéndose en un problema a la hora de manejarlos. Y aquellos que entienden el poder y que básicamente se dedican a hacer la pelota saben cómo jugar al juego. Aparentar ser objetivo, neutral, imparcial, sincero. Y sin embargo, servir con diligencia al poder. Esos son los que sobresalen en las instituciones. Y por eso cuando te fijas en los dirigentes de instituciones como, por ejemplo, el New York Times, ves que hay muchísima mediocridad. Pueden hacer exactamente lo que quieran, pero no estarían en esa posición a no ser que hayan aceptado ese sistema. I.F. Stone es el ejemplo perfecto. Era un reportero increíble, puede que uno de los mejores, pero no aceptaba las reglas, así que estaba fuera del sistema. Lo mismo ocurre con muchos otros. Jeremy Scale, Glenn Greenwald, Amy Goodman e incluso Matt Taibbi. Según mis datos, estas son todas las autopsias que ordenaron. ¿Es un informe acerca de una autopsia científica? ¿De qué te ríes? Esto no se parece en nada a los informes que harían mis alumnos. Así que no se parece en nada a la clase de informes que podrían hacer hasta tus alumnos, ¿no? Vale. Empiezo a pensar que hubo algún tipo de fraude en las autopsias. Faltan todos estos informes. ¿Esos son los que faltan? De acuerdo. Sí, sobre un 30% de los informes. De los que ni siquiera tienes el informe. No sabemos ni si se llegaron a practicar. Fueron facturadas, tengo los cheques cancelados. Lo que no sé es qué encontraron si practicaron la autopsia. Se designa el consejo de una de estas comisiones, sobre todo en Texas, mediante una gran contribución a la campaña. Es un informe sobre esta fosa común. Que la gente se coma sus responsabilidades. Vale, las asuman. Porque esto es lo que pasa en este estado, y es la gente de la capital, sí. Pero también son aquellos que siguen con su día a día y dejan que esto ocurra.
Tuvo que estar semanas respondiendo preguntas sobre este tema. Y también le hicieron preguntas muy parecidas los oficiales locales de alto rango del Estado. Ha tenido tiempo de preparárselas. Lo que sucedió básicamente es que había otro condado que proporcionaba las autopsias al condado de Brooke. Y ese otro condado estaba ya desbordado de por sí. Yo no estaba aquí cuando pasó todo esto. Seguimos después con el caso. Algunas de ellas se practicaron también mientras usted ejercía. Otras tantas son posteriores al 2007. Sí. Así que me pregunto si es esa la morgue que está dejando los cadáveres ahí. Bueno, la verdad es que tuvimos a alguien que supervisaba la morgue, un contratista independiente. Vale. Así que, dicho de otro modo, contratas a alguien para hacerlo y nosotros les pagas $750 y hacen su trabajo. Vamos a pagar 400, 500 y lo que va a poner es que un Heredity Canales, al cual se habían podido identificar. Otro no tenía nombre, otro tampoco lo tenía. En los casos en los que la causa de la muerte no me parecía agradable, ADN... ¿Se hacía así cuando veía algo que parecía sospechoso? Pues sí. ¿Y qué pasaba si solo había huesos, como cráneos en o así? esos casos es complicado, no se puede hacer. ¿Usted no pedía una autopsia si solo había un cráneo o huesos? No. Cuando la temperatura es de 42 o 41 grados. ¿No se grados. examinaban cráneos decolorados? No sería... No hay ningún problema hasta que alguien se queja. Le pregunté directamente sobre los documentos y las pruebas que tengo y me mintió descaradamente en todo. Sobre la forma en la que enterraron los cuerpos, la morgue, los contratos, en todo. Me ha mentido en todo. En mi investigación, antes de hablar con él, encontré discrepancias en los expedientes, en los documentos y en la forma en la que los guardaron. Sin saber lo que estaba haciendo, admitió todo. Y la verdad es que me ha dejado bastante conmocionado. El único motivo por el cual puedo investigar un trabajo antes de presentarlo ante los medios es porque The Nation Institute me paga un salario mensual como investigador. Y eso es lo que me permite poder juntar todos los datos. Y me puedo pasar meses con una noticia, o un año incluso, antes de presentarla ante los medios de comunicación. Si el médico forense o el forense examinaba los huesos en el condado de Brooks, cobraba una tarifa total de $1.500. De acuerdo. Informes que podría decirse que fueron redactados por un niño de 8 años. Vi un hombre tirado en el suelo. Sus huesos estaban esparcidos. A mi parecer estaban bien. Eso es un informe tipo. Fue juez durante 8 años, desde el 2007 al 2014. Ajá. Cuando enterraron todos los cuerpos. Tenemos constancia de que el condado de Brooks tiene recursos insuficientes y su mantenimiento de registros no es muy bueno, así que vamos a tomárnoslo al pie de la letra. No pienso que sea así exactamente. Creo que ahí se cuece algo. Está claro. Me acuerdo mucho de I.F. Stone y de su frase, todos los gobiernos mienten. Y también pienso mucho en que para llevar a cabo la mayor parte de sus investigaciones se pasaba el día entre pilas de documentos. No era pretencioso. Descubrió el hecho de que todos los gobiernos mienten observando básicamente lo que los gobiernos hacían. Son muy pero que muy malos encubriendo sus mentiras. Puedo llevarte donde trabajo y enseñarte montañas y montañas de documentos en los que nuestro propio gobierno no hace más que mentir. Están llenos de tergiversaciones, de mentiras que han intentado ocultar. Es cierto que los gobiernos mienten a menudo y mi trabajo es descubrir cuándo lo hacen. Si no das un paso atrás y tienes una visión más amplia, ves que el imperio no tiene miedo de nadie que se presente a las elecciones. Ya gane un demócrata o republicano, se da por hecho que habrá organismos centrales que exijan una fuerza militar brutal que respalde el guante de seda del libre mercado. Eso ocurre con todas las personas que se postulan al cargo o son candidatos de esos partidos. Así que, si, por ejemplo, hay alguien al cual consideran inestable en las elecciones generales, una vez empiezan a recibir instrucciones del poder permanente, del servicio de inteligencia, todos siguen la ruta marcada.
Si no llegamos al fondo del hecho de que en este país hubo hace mucho tiempo un golpe de Estado silencioso en el que las corporaciones tomaron el control absoluto del proceso de selección de nuestros líderes, nada va a cambiar. Bueno, en la carrera de periodismo te enseñan a ser objetivo. Y ser objetivo significa informar con exactitud de todo lo que ocurre en la capital, dentro del poder. Si consigues informar sobre eso con exactitud, eres objetivo. Si te sales de eso, estás influenciado. Bueno, hay muchas cosas que se salen de ahí. Se trata de un sistema de poder muy cerrado y concentrado. Una de mis frases favoritas del cine es de la película Sospechosos Habituales. Kevin Spacey hace un gran papel interpretando a Kaiser Sosei, pero al final de la película dice que el mejor truco del diablo fue... The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Convencer al mundo de que no existía. Hay gente loca que piensa que el Departamento de Seguridad Nacional los va a llevar a algún campo de la Agencia Federal para el manejo de emergencias. Otros creen que Obama va a ir a quitarles sus armas. Es un espectáculo secundario. El golpe ya se ha dado, y lo mejor de todo es que nadie parece haberse dado cuenta. Puedo trazar una línea directa entre I.F. Stone y lo que estoy haciendo ahora mismo. Me da mucha pena pensar que ya no está con nosotros. Pero también me hace esperar que el próximo I.F. Stone, o 2, 3, 4 o 400 como él, existan ahora mismo. Y que si están viendo esto, puedan pensar que ellos también son capaces de hacerlo. Porque sí que sois capaces, sobre todo si trabajáis, si os esforzáis mucho. Hay que saber que las mejores cosas están enfrente de tus narices y a veces uno no se da cuenta. Estar financiado es básico para realizar investigaciones que no tengan un límite de tiempo. Puede que os lleve meses conseguir un documento que te mande en varias direcciones totalmente distintas, y para mí el tiempo depende de la financiación. Y la financiación es igual al tiempo que puedo pasar investigando algo. Estoy trabajando en un proyecto desde el año pasado y quizá me pase otro año más con él hasta poder emitirlo. Si estuviera en un medio de comunicación privado, la historia nunca vería la luz. No tendría la suerte de poder desarrollar una noticia durante tanto tiempo. Como periodistas independientes, me preguntaba cuáles creéis que son las implicaciones de que la prensa se esté viendo reducida a frases cortas de 140 caracteres. Bien usado, Twitter puede sernos de gran ayuda a los periodistas para desmontar mitos o para informar mal. El lado malo es que una información errónea puede extenderse como la pólvora. Creo que el futuro está cogiendo mucho de lo que tiene de increíble la creatividad y la innovación de los jóvenes que intentan adentrarse en el periodismo, las ideas que tienen y su falta de cinismo, y las estamos intentando mezclar con las técnicas de denuncia de la vieja escuela y el periodismo cocinado a fuego lento. Aquel que consiga mezclar realmente estas dos cosas va a crear algo excepcional en el panorama de los medios. Casi todos mis años como periodista los he pasado en medios pobres, medios de difusión que no tenían dinero. Y nosotros somos mendigos profesionales. Y a veces puedes pedirle a una fundación que te financie o puedes escribir una carta a tu familia o amigos diciendo que necesitas irte como reportero a Irak y que si te pueden dejar 25 o 50 dólares. Y así es como pude financiar mi primer viaje a Irak, pidiéndole a todos mis parientes lejanos que me prestasen 25 y 50 dólares. Ha recorrido un largo camino desde que fuera básicamente el primer voluntario original en Democracy Now! Con todos vosotros, Jeremy Scahill. El hecho de haber recibido este nombramiento es un tremendo honor y prometo utilizar esta oportunidad para educar a una nueva generación de periodistas jóvenes acerca del trabajo tan importante que llevó a cabo I.F. Stone y el legado que nos ha dejado a todos, así como sobre el reto de vivir en unos tiempos difíciles para ser periodista. El periodismo no es una carrera, no es una profesión, es un estilo de vida.
Tengo la esperanza de que produzcamos milagrosamente una generación de jóvenes IF Stones. Tenemos que dejar de lado a las Kardashians y empezar a ponernos al día con IF Stone. Muchas gracias. Creo que él es una fuente de inspiración con respecto a la misión que los medios de comunicación tienen en el mundo. Creo que los medios pueden ser una de las mejores fuerzas para traer la paz mundial y, sin embargo, se utilizan como si fueran armas, y a eso hay que plantarle cara. IF Stone nos enseñó que los gobiernos mienten, que todos los gobiernos mienten, sobre todo en tiempos de guerra. Cuando los medios actúan como una cinta transportadora de todas esas mentiras, es algo grave, porque esas mentiras causan muertes. Y vemos la inmensa devastación que eso provocó, con la que seguimos viviendo hoy en día, tantísimos años después. Algo que vino de unos medios de comunicación que no se enfrentaron a las mentiras. Solo porque seas periodista no significa que puedas dejar tu humanidad en casa. No tienes permiso para no preocuparte por la gente. A veces solo hay una forma de ver una historia y a menudo la verdad es solo verdad. Solo hay dos clases de reporteros. Aquellos que se preocupan y los que no. La mayoría no lo hace. Pero si te preocupas, si estás como estuve yo en El Salvador, o en Gaza, o Sarajevo, entonces te ponen la etiqueta de periodista político. Porque si te preocupas, te es imposible mentir para encubrir la operación, las atrocidades y el genocidio. Y IF Stone se preocupaba. The Vietnam War has been a terrible defeat for all the brand names we believe in, for General Electric and General Motors and AT&T, for all the great corporations, all the great industry that do the push buttons. When they turn to war, they know how to kill people en masse. And here down in the jungle, way below, is this strange creature that we can't crush. This strange animal we can't kill. It's time to look closely at it and see, by God, it's a human being. And isn't that wonderful that human beings can resist all this murderous technology of ours? Very briefly, and in no small measure to remind ourselves, an observation by Stone on what he thought journalism was all about. In his words, to write the truth, to defend the weak against the strong, to fight for justice, to bring healing perspectives to bear on the terrible hates and fears of mankind, in the hope of someday bringing about a world in which men will enjoy the differences of the human garden instead of killing each other over them. If you look, you'll find much more.